Bueno, yo soy Silvia Malagón. Soy- ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Vale. Yo con Bueno, retorno. soy Silvia Malagón, soy pediatra de un centro de salud de Albacete y el trabajo fin de máster lo he hecho sobre la prescripción de medicamentos fuera de ficha técnica en pediatría de atención primaria. Y he sido supervisada y ayudada por el tutor David Lozano Díaz. Bueno, pues para empezar, para saber lo que es una prescripción fuera de ficha técnica, tenemos que saber qué es una ficha técnica. La ficha técnica es un documento oficial de un medicamento dirigido a profesional sanitario y es aprobado por la Agencia Española de Medicamentos o la Agencia Europea de Medicamentos. Resume las características del producto según los estudios clínicos hechos. Y es necesario previa a la autorización de un medicamento. La ficha técnica es un documento modificable, es decir, que se puede actualizar, y también es un documento que puede variar para un mismo medicamento, es decir, para un mismo principio activo podemos tener diferentes fichas técnicas según diferentes laboratorios. Es decir, un mismo principio activo podemos tener diferentes indicaciones y podemos tener diferentes edades. Y tiene gran importancia legal. Perdón, ¿me podéis decir que se ve todo bien y se escucha? Se ve todo bien. Se ve. Sí, gracias. Perfecto. Es que no sé si se me está grabando bien. Sí, sale bien, ¿eh? Perdón, ahora. Ahora no, ahora sí. Ahora. Bueno, como decía, tiene gran importancia legal, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. En el Real Decreto de 2009, en el artículo 2, viene la definición de uso de medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas. Esto quiere decir que se usan estos medicamentos en condiciones distintas de las incluidas en la ficha técnica. En este trabajo lo vamos a llamar como prescripciones fuera de ficha técnica. Y en la literatura anglosajona esto se conoce como off-label. En el artículo 13, además, nos dice que el uso de estos fármacos tendrá carácter excepcional y se va a limitar a las situaciones en las que se carezca de alternativas terapéuticas. Y además, muy importante, que el médico deberá justificar convenientemente la historia clínica, la necesidad del uso del medicamento e informar al paciente tutores legales de los posibles beneficios y riesgos potenciales, obteniendo siempre su consentimiento. Saber que el uso fuera de ficha técnica está fuera de la responsabilidad de las compañías farmacéuticas. Por tanto, si tenemos alguna reacción adversa y alguna denuncia, la responsabilidad va a ser del médico prescriptor. Por todo lo anterior, pues bueno, hemos hecho un estudio para ver las características de la prescripción, la prevalencia de los fármacos fuera de ficha técnica y no autorizados, y como novedad hemos visto a ver si hay registro en la historia clínica de la justificación y el consentimiento de los usos fuera de ficha técnica. En cuanto a los métodos, hemos realizado un estudio descriptivo transversal retrospectivo en 6 consultas de pediatría de atención primaria, de un total de 16 consultas del área rural de Alcázar de San Juan en Ciudad Real. De estas 16 consultas, solo 3 son atendidas por pediatras con título especialista en pediatría. Las 13 restantes son consultas de pediatría atendidas por médicos de familia. Entonces, para poder comparar las diferencias de prescripción entre pediatras y médicos de familia, tuvimos que elegir forzosamente a los únicos 3 pediatras que había y los otros 3 fueron elegidos de manera aleatoria. En cuanto a la recogida de datos, lo hicimos a través de la historia clínica informatizada de Turriano y Fierabras, que son programas informáticos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Recogimos las 5 primeras prescripciones de los primeros días del mes de diciembre de 2018 y del mes de junio de 2018.
La recogida de datos se diferenció en dos periodos, uno en invierno y uno en verano, con el mismo tamaño muestral, para comparar la variabilidad estacional. Y la población a estudio fueron pacientes pediátricos de 0 a 14 años a los que se le había realizado al menos alguna prescripción farmacológica. Los datos que recogimos fueron fecha de nacimiento, peso, alergia, medicamentos concomitantes, médico prescriptor, medicamento prescrito, fecha de la prescripción, diagnóstico médico, dosis, frecuencia, vía de administración y el registro de la justificación y de consentimiento de los fármacos prescritos fuera de ficha técnica. Los medicamentos fueron codificados según el índice ATC y las prescripciones fueron clasificadas en 3 categorías según la situación y administración de fármacos pediátricos en nuestro medio. Los aprobados eran aquellos que cumplían completamente la ficha técnica, tanto en indicación como dosis, edad y vía de administración. Los fuera de ficha técnica no cumplían la ficha técnica en alguna de las variables anteriores. Y los no autorizados eran aquellos no aprobados para niños, contraindicados explícitamente o formulados magistralmente. La ficha técnica se consultó en la aplicación CIMA o, en su defecto, cuando no aparecía en los prospectos disponibles en la página web de Vademecum. Y las fórmulas magistrales se consultaron en la página web de farmacotecnia de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Para hacer un análisis estadístico con un nivel de confianza de 95%, tuvimos que analizar 622 prescripciones, teniendo en cuenta una proporción esperada de prescripción de medicamentos fuera de ficha técnica del 30%. El estudio se hizo con la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan y los datos fueron anonimizados y confidenciales y obtuvimos el consentimiento de los pacientes. Bueno, pues en cuanto a los resultados, de las 622 prescripciones correspondían a 418 pacientes, de 6 consultas de pediatría, de 4 consultas se analizaron 104 prescripciones y de otras 2 consultas 103 prescripciones. Analizamos 311 prescripciones tanto de médico de familia como 311 prescripciones de pediatras. De las 622 prescripciones encontramos 192 medicamentos diferentes, 98 principios activos, solo 4 fórmulas magistrales y nos daba una tasa promedio de 1,4 fármacos niño. El rango de edad más frecuente fue la edad de 10 a 12 años en cuanto a la recogida de datos, seguida de 8 a 10 años. O sea que tenemos más datos en niños mayores de 7 años. En cuanto a las prescripciones más frecuentes según el código ATC, pues fueron del grupo de respiratorio, los del grupo J, que son antiinfecciosos de uso sistémico, los grupos de fármacos musculoesqueléticos y del sistema nervioso. Y las prescripciones más frecuentes de cada grupo, pues en el grupo de respiratorio nos salió la budesonida, pero muy a la par del salbutamol. Del grupo del sistema nervioso, el paracetamol fue el fármaco más prescrito. Del grupo de músculo esquelético, el ibuprofeno casi abarca todas las prescripciones. Y del grupo de antiinfecciosos, pues la amoxicilina fue el grupo más frecuente, el fármaco más frecuente, perdón. Decir que el ibuprofeno fue el fármaco más prescrito a nivel general. De las 622 prescripciones analizadas, tuvimos 20 no autorizadas. De ellas, 4 eran fórmulas magistrales y 4 habían sido prescritas por especialistas del hospital. De las 622 prescripciones, solo pudimos recoger 424 completas, porque en algunas faltaba, pues, por ejemplo, la dosis. Y llama la atención que de estas 424 prescripciones completas, casi la mitad son recetados fuera de ficha técnica. Fuera de ficha técnica, pues 115 prescripciones fueron por estar fuera de indicación, 110 por fuera de edad, 29 por fuera de dosis. Y tengo que explicar que no pudimos analizar la variable vía de administración porque ninguna historia aparecía reflejada. Entonces no pudimos incluirlo en el estudio.
aunque aparte lo analizamos si salían 70 prescripciones fuera, o sea, perdón, vías de administración no. En cuanto a la fuera de frecuencia, que tampoco lo metimos en el estudio, salían 70 prescripciones fuera de frecuencia. Y bueno, la mayoría de las prescripciones fuera de ficha técnica fueron a expensas de una variable. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las prescripciones fuera de ficha técnica en el mes de junio y en el mes de diciembre, pero sí encontramos diferencias estadísticamente significativas en la prescripción fuera de ficha técnica por médico de familia que por pediatra, siendo mayor en el médico de familia. Y en cuanto a la discusión, bueno, pues saber las limitaciones de nuestro estudio en cuanto al tamaño muestral y que no pudimos incluir la vía de administración como variable analizada, pero viendo un poco los diferentes estudios realizados a nivel de atención primaria, que son unos 29, la mayoría no recogen todas las variables. Y los estudios con más número de pacientes y prescripciones pues han estudiado una o dos variables. Nuestro estudio es el que más concuerda más con el estudio del URI colaboradores en Malta, porque tiene una tasa de prescripción fuera de ficha técnica muy parecida a la nuestra, que es un 47,4 nuestro estudio, y la prescripción no autorizada en nuestro estudio pues es de un 3,2, muy parecida a Malta. Y en cuanto a nuestros compañeros españoles que hicieron un estudio Blanco y Reina y colaboradores, pues aquí sí que tienen una tasa de prescripción más bajita que la nuestra. Hay que resaltar que ningún pediatra registró la justificación de la utilización de fármacos fuera de ficha técnica ni reflejó que habían dado el consentimiento sus padres o tutores legales. No sabemos bien si por desconocimiento o por falta de tiempo, pero bueno, en un estudio de Riz Piñero sí que solo el 71,5% de los pediatras que contestaron a la encuesta sí que conocían lo que era fuera de ficha técnica, el 20 y tantos por ciento no. Y aquí solo el 22% decía que prescribía fármacos fuera de ficha técnica, informaba a los padres y además lo dejaba anotado en la historia clínica. Y ya para concluir, a pesar de lo dicho anteriormente, el uso de medicamentos fuera de ficha técnica es legal, lo único que hay que hacerlo bien y hay que dejar anotado en la historia clínica, respaldado siempre por nuestra guía de práctica clínica y nuestros protocolos. Creemos necesario que hay que divulgar el significado y el correcto uso de medicamentos de fuera de ficha técnica, pero además promover el desarrollo de ensayos clínicos pediátricos. Además, habría que actualizar las fichas técnicas más a menudo y unificarlas, como ocurre en Estados Unidos, que para un mismo principio activo tienen solo una ficha técnica. Y ya para finalizar, pues quería agradecer a mi tutor, David Lozano, pues el tiempo invertido en este trabajo que ha sido bastante. Muy bien, muchas gracias, Silvia, por también ajustarte al tiempo y por tu exposición. Y comenzamos dando la palabra a la profesora García Merino. Muchas gracias. Otra vez hablo la primera. Bueno. Es por cortesía, aunque esto esté anticuado. Bueno, tendría que dejarle la palabra a Miguel Ángel. Ay, perdón, que es que no se escuchaba. Pero bueno, nuevamente me llama la atención las pérdidas. Yo creo que un 30% de pérdidas puede influir en el resultado, pero supongo que a lo... Hemos perdido la voz. ¿Perdón? Se ha bloqueado. Ah, vale, ya oigo, ya. No, yo no. ¿Eh? ¿Ahora? ¿Me oís ahora? Ahora sí. ¿Sí? ¿Me oís? ¿Sigo? Sí. Sí. Bueno, otra cosa que me llama la atención es el grupo de edad. El grupo de edad de que sean los niños grandes, ¿cómo lo explica? Bueno, pues porque fue unos datos recogidos al azar y no se vio a qué edad correspondían. No se tuvo en cuenta a la hora de la recogida de datos cuántos había que recoger por grupo de edad. Entonces, pues al final nos salió más rango de edad. Sí, o sea, un rango de edad en niños más mayores, perdón. Yo tengo una teoría de por qué salió ese grupo de edad. Bueno,
Porque es la primera hora de la mañana. O sea, son las primeras... Para las revisiones. ¿Eh? Por las revisiones, sí. No, al ¿No? contrario, porque son los niños que quieren ir al colegio. Bueno, también. Entonces, después de darle unas vueltas al tema, yo creo que es que efectivamente la mayor parte de los trabajos que reseñan son grupos de niños más pequeños. Sí. Entonces, el ser un grupo de edad tan grande, pues justifica, por ejemplo, el ibuprofeno como más recetado. Otra cosa que quería comentarle, las patologías más frecuentes en diciembre y en junio, es que no lo he entendido en el texto. Sí, en el mes de junio la patología más frecuente fue la alergia, seguida del asma, y en el mes de diciembre fue la nasofaringitis y la amigdalitis aguda. Pero la nasofaringitis, por ejemplo, también sale muy alta en el mes de junio. Sí, eso es lo que me pareció entender, pero... Sí, eso es. Y en cuanto a la pérdida del 30%, pues fue porque en nuestro programa informático, cuando tú pones la dosis y la frecuencia, puedes poner no aplicables. Entonces, pues nos encontrábamos con la mayoría de no aplicables y no salían dosis ni frecuencia, entonces no pudimos incluirlos en el estudio. Sí, 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 lo digo en el sentido de que fue sí, por darle valor al trabajo, en el sentido de coger realmente lo que tenían los parámetros que querían analizar. Otro punto que me llama la atención es la prescripción de especializada, la diferencia entre los fármacos no autorizados y los poquitos fuera de ficha técnica. Como nosotros hacemos sus recetas de los fármacos no autorizados, muchas veces nos da un dilema ético. ¿Qué hacemos si son fármacos no autorizados? ¿Los recetamos, no los recetamos? ¿Qué hacen ustedes? Pues yo en principio los receto si estás de acuerdo. Es el especialista el que debería pues explicárselo a los padres y los padres obtener el consentimiento a través del especialista, pero nosotros también podríamos volverles a informar. Pero bueno, yo si no hay discrepancias entre la prescripción del especialista y lo que nosotros pensamos, pues se puede recetar. Si no, pues claro, te puede negar y que sea el especialista el que se lo recete. Lo que pasa que muchas veces, pues porque es un incordio para las familias tener que acercarse a la consulta, muchas veces pues lo haces, aún sabiendo que a lo mejor no está todo bien. ¿Y le explica que es un fármaco no autorizado? ¿Se lo dice que es un fármaco no autorizado? A ver, no autorizado, es que no autorizado no debería prescribirse. Claro, debería prescribirse fuera de ficha técnica. O sea, los que deberían prescribirse solo fuera de ficha técnica. Entonces, los no autorizados no. Claro, pero a veces en la consulta nosotros nos enfrentamos con ese, no lo sabemos, con ese dilema y nos plantea un problema a la hora de realmente, porque nosotros somos los que vamos a hacer la prescripción. Pero bueno, aquí tengo que añadir que incluso muchos especialistas hospitalarios no saben que los fármacos que recetan están autorizados porque, bueno, conversaciones que he tenido a raíz de hacer este trabajo, pues a lo mejor, pues por ejemplo, con el Opiren Flash, que es un medicamento para reflujo a partir de 18 años, se mandan en las consultas de gastroenterología sin saber muy bien cuál es la edad de autorización. Sí, estoy totalmente de acuerdo con su explicación. Y luego, yo creo que deberíamos acostumbrarnos a prescribir por principio activo. ¿Usted qué conclusión sacó al revisar las historias? ¿Qué porcentaje de prescripción por principio activo hay en relación con marca? No, pues la mayoría eran principios activos, lo que se había prescrito. Porque si mantenemos la misma ficha técnica para el principio activo, es más fácil no hacer prescripciones fuera de ficha técnica que si tenemos que darnos por aludidos en todas las fichas de los distintos medicamentos. La razón de que yo creo que debemos de acostumbrarnos a prescribir por principio activo. Y no simplemente... Diga. Que también luego van a las farmacias, claro, y les cambian el medicamento. Sí, pero el principio activo es el mismo.
Entonces, la prescripción es la que cuenta para ese principio activo, no para la medicina que le den en la farmacia. Sí, pero yo puedo recetar paracetamol de 500 pensando con, por ejemplo, la marca Mundogen, que es a partir de 27 kilos de peso y, sin embargo, le dan el paracetamol de otra marca y pone que es a partir de 12 años. Entonces, ahí hay un problema. Y un problema, como usted dice, que deberíamos de hacer que todos los principios activos tuviesen en la misma ficha técnica. Luego, simplemente felicitar por el bajo uso de anticatarrales. Una cosa que realmente creo que a lo largo de los años, poco a poco, vamos entrando todos en cordura, y me alegra mucho que haya puesto ese párrafo al final. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. El Ángel, te cedo la palabra. Sí, Muchas gracias. a la profesora García Merino por las interesantes preguntas que ha planteado a la defensora del trabajo de fin de grado. Y ahora vamos al profesor Fernández Cuesta, que seguro que las tiene igual de interesantes. Bueno, lo primero que quería hacer era felicitar a la alumna, porque es un tema que es bastante novedoso, bastante interesante. Se nos da con una frecuencia, pero vamos, inusitada en todos los días, ¿no? Pues quien no receta o prescribe un salbutamol lactante por una hiperactividad bronquial. En fin, hay un montón de... Pues, ahondando, por ejemplo, lo que decías tú de los principios activos en la farmacia, pues si le mandas a un niño tobramicina, un colirio, a un lactantito de 6 meses, si le dan Tobarabac, el Tobarabac en ficha técnica pone que se puede dar desde el recién nacido, pero si le dan otro tipo de Tobrex, por ejemplo, en ese te pone que a partir de los 12 meses. O sea que realmente ahí es un asunto en el cual no sé si como sociedad o en fin, se debería a lo mejor comunicar a las autoridades, pues para que hicieran eso, como sugerías tú en Estados Unidos, pues hacer la ficha técnica por principio activo y no por especialidad farmacéutica, ¿vale? Entonces me parece que es un tema muy interesante y creo que está muy bien a lo mejor pues elaborar un listado con aquellos fármacos que con más frecuencia se utilizan pues fuera de ficha técnica, porque los utilizamos muchas veces sin darnos cuenta. Y efectivamente el hecho de pedir el consentimiento, pues hombre, yo creo que es raro, me parece mucho el porcentaje del 23% de pediatras que decían que cuando prescribían un medicamento fuera de ficha técnica pedían los padres un consentimiento y lo apuntaban en la historia. También es verdad que a lo mejor hay muchos de los fármacos que utilizamos habitualmente que no conocemos que tienen ese problema. Entonces, bueno, yo creo que sería interesante a lo mejor pues profundizar en este trabajo y de ahí sacar a lo mejor pues eso, una lista de recomendaciones y tal, que sería muy interesante. La verdad es que me ha gustado mucho el tema, ¿eh? Ya está, Miguel Ángel. ¿Verdad? Pues muy bien también por las preguntas del doctor Fernández Cuesta, también muy interesantes. Algunas de ambos las pensaba yo también plantear, pero bueno, todavía me queda alguna cosa por preguntar. Creo que el trabajo, bueno, empieza estando bien hecho cuando calculáis el tamaño de la muestra con la confianza y la precisión. Yo creo que ese es un buen comienzo para cualquier trabajo, no asumir un número, sino calcularlo. Y luego, bueno, sí que tengo algunas preguntas. Hay un porcentaje que, bueno, un número, vamos, de los que ha habido, que es altísimo, de fuera de indicación, ¿no? De fármaco prescrito fuera de indicación. Ponme algún ejemplo que entienda yo. ¿Sabes qué es lo que se entiende por fuera de indicación? ¿Me oís? Sí. O se nos ha ido aquí la voz. Escorbió a todos así muy callados. Y a Manuel o dormitando. Silvia, ¿me puedes decir un poco algún fármaco? Se me ha bloqueado, Sí, la imagen está. Porque me da la impresión. Ha sido muy interesante y de luego no me podía dormir con un trabajo como este, os lo aseguro. Darnos cuenta sin ser conscientes de que estamos prescribiendo fuera de indicación. Entonces no sé, Silvia, si tienes algún ejemplo de algunas de esas prescripciones que se han hecho, de esas numerosas prescripciones que se han hecho fuera de indicación. ¿Me oyes? Uy, Silvia, no.
¿Eh? Creo que no sé, no me oye, ¿no? ¿No me oís? Sí, sí. Yo creo que ha habido algún problema y Silvia ha Ha salido. salido. Silvia se ha salido, sí, eso me parece. Sí, porque se habrá bloqueado y de pronto habrá decidido salir para volver a entrar. Vamos a ver. Yo creo que la podemos volver a incluir. A ver. Sí. Ha salido también David. No Sí. sé qué problema ha habido. Pero David hace mucho salió, ¿eh? No, ahora Salió. mismo ponía. Ahora Pues nada, yo David creo debería de que, estar para la discusión. Vamos a ver. Manolo, yo creo que es que cuando llevas cierto tiempo empieza a fallar un poquito las conexiones. Sí. Sí, Ah, pues igual. sí. E incluso la audición es peor después de cierto tiempo. Ya tenemos aquí. Mira, Silvia ya la David tenemos. otra vez. Es que no sé qué me ha pasado, se ha ido la pantalla. Silvia, no sé desde cuándo me has oído. Sí, pues era la pregunta de por qué salía una tasa fuera de indicación tan alta, que pusiese algún ejemplo, Ese. ¿no? Sí. Sí, pues bueno, pues por ejemplo, un antihistamínico como la cetiricina o la loratadina, pues que se limita a rinitis alérgica y urticaria crónica idiopática, por ejemplo. Entonces, bueno, pues cuando lo mandamos por picor o por una picadura, pues ahí ya yo no lo he incluido como que estuviese dentro de indicación. Bueno, en cualquier caso parece que nada grave, ¿no? No, o sea, que son Sí. fuera de indicación. He sido muy estricta a la hora de ver lo que estaba fuera o no de indicación. O sea, tal cual venía en la ficha técnica. Y de los no autorizados, ¿qué fármacos? ¿Te acuerdas de alguno que se haya...? Pues bueno, a ver, el Opirenflas, que lo he más que comentado no autorizados fuera de ficha técnica. Sí. Y luego la mayoría eran pues a lo mejor ibuprofeno o metamizol, que la edad autorizada era los 14 años y que la verdad es que estaba muy cerca de cumplirlos. Ahí tampoco le doy yo mucho valor a esa prescripción no autorizada. No, de todas formas va... Se ha incorporado David. Sí, se ha perdido la voz de... A los 10 años. Sí, ahora ya sí. ¿Me oís? Ahora sí, antes no. No, bueno, que quiero decir que lo de la edad en las fichas técnicas es una de las cosas que se modifican con muchísima facilidad, porque si no te ponen que se hace de... ¿Por qué no se puede dar por encima de los 26 años, se dice la vacuna de papilomavirus? Pues porque no se han hecho ensayos en mujeres de 26 años y no se puede dar a mujeres de 40 cuando probablemente no tiene por qué comportarse de manera diferente, ¿no? En los niños puede ser diferente de lactantes respecto a niños mayores, pero probablemente el saltarse la ficha técnica en dar a un niño que si está a partir de los 12 años, el darlo a los 10 años no sería nada grave. Luego, hay diferencia entre los médicos de familia y los pediatras. Sí, tengo que decir que ahí no ha habido, yo no sabía quién era médico de familia y quién era pediatra. Lo supe ya al finalizar el trabajo, que fue mi tutor quien me lo dijo. Yo no los conozco porque no soy de Alcázar de San Juan, entonces soy de Albacete, entonces no, yo ahí no he influido en nada. Ha sido... Ya, pero interprétame, que prescriben mejor a la luz de tu estudio, prescriben peor los médicos de familia, igual. Yo ahí no quiero... No, bueno, es una cosa que a ver, a la vista está en los resultados... No lleva ninguna connotación peyorativa. Sí, ¿sabes? no, en los resultados, pues ellos tienen más tasa de prescripción fuera de ficha técnica. Pero también he visto algún estudio que justamente somos los pediatras los que recetamos más fármacos fuera de ficha técnica y no autorizados, quizás pues porque sabemos que también, sobre todo prescripción fuera de ficha técnica, sabemos que se puede hacer por las guías clínicas y, por ejemplo, pues el salbutamol, hay veces que se usa la bronquiolitis por un ensayo terapéutico o no sé. Entonces, bueno, pues en este estudio ha salido así, pero que no quiere decir nada porque en los estudios los pediatras son los que más tasas tienen. ¿Perdón? Que nada, además solamente eran 3, ¿no? 3 médicos de familia frente a 3 pediatras. Quiero decir que tampoco es un número suficiente como para saber conclusiones, ¿no?
sentido. Bueno, luego lo que ya te han comentado, ¿no? Yo creo que el tema del consentimiento, aunque parece que algunas de estas prescripciones fuera de ficha técnica han sido poco importantes, o sea que no han sido realmente el prescribir un fármaco no autorizado, que eso desde luego arriesgarse sin consentimiento a un fármaco no autorizado es arriesgarse a ir a la cárcel si hay un efecto secundario, ¿no? Entonces, muchísima información. ¿Oís ahora? Sí, era. Porque que no te oía, Chuchi. O sea, ¿qué? No, que no te oía, Chuchi, pero... No, a mí el estudio este me parece que tiene mucha información relevante que creo que tenéis que transmitir entre vosotros, y una de ellas, pues desde luego, es el tema del consentimiento, pero también otras informaciones que ya habéis comentado y que me parecen interesantes. Y veo que está ahí David, o al menos identifico una persona que no es de todos el grupo habitual y seguramente eres tú, ¿no, David? ¿Tienes alguna cosilla que decir? No, bueno, yo felicitar a Silvia por el trabajo realizado y que bueno, pues ha sido una lástima el perder esas prescripciones por falta de dosis, la información. Y bueno, pues sí que la idea es intentar publicarlo en un futuro. Sí, sí. Y nada, Silvia, una última pregunta, que no te veo ya. ¿Me ha ido? Sí, ya se ha escapado. No, ya se ha escapado. Ya ha entrado. Oye, Silvia, ¿solo me pasa a mí? Sí. Pues no sé por qué se me cierra de golpe, no estoy tocando nada. Nombras en tu trabajo a Fierabras. ¿Sabes quién era? Sí, bálsamo de... Ay, lo había leído, pero ahora mismo no. Pues lo cura todo, ¿eh? El bálsamo de... Bueno, el bálsamo de Fierabras, ¿no? El bálsamo de Fierabras sería la prescripción única, porque cura todo. Es el bálsamo el bálsamo que ansiaba y buscaba Don Quijote. Por lo tanto, me ha parecido muy bonito, en vez de poner al programa informático Selene o HCIS como aquí en Madrid, se le ponga Fierabras por las tierras de Castilla-La Mancha. Está muy bien puesto. Bueno, pues nada, me ha parecido muy bonito, y yo ahora ya, para resumir, felicitaros a todos los que habéis expuesto. Es el colofón de un máster que ha sido magnífico, un máster que, vuelvo a repetir, es Manuel quien fundamental. No sé. No sé, el rollo. No. Le he cerrado la lisonja, es mentira. Le he cerrado la lisonja. Felicito a todas las personas que han expuesto, a los 3 defensores de sus trabajos de fin de grado, por supuesto a los tutores también, que encima desinteresadamente pues han contribuido. Se nos va la voz. Se nos ha perdido. Sí. De felicitar a Manuel, que es quien sobre todo quien ha echado a sus espaldas este máster, también a Carmen, que fue juntamente con Concha las que tuvieron la idea original, en una reunión que a mí me propusieron y que rápidamente me dejé convencer. Y bueno, a los profesores como Miguel Ángel, Marisa, y no se me olvida aquí nadie, por supuesto el jurado, que yo creo que hoy, o el tribunal, que hemos tenido unas preguntas magníficas. Bueno, desde luego no puedo decir nada más, que ha sido un éxito todo, y esto también pues es un éxito incluso de la informática. Yo no me creí que esto fuera a funcionar. Yo tampoco. Sorpresivamente no ha habido casi ningún problema. Así que, Manuel, también felicitaciones como informático. Y a ti, Carmen, sentimos haberte hecho perder el corpus. Bueno. Era en tu pueblo. Ya. Lo disfrutaba anoche y esta mañana, tranquilo. Entonces, pues no sé si alguna cosa más tenéis que decir. Bueno, yo que
trabajo interesantemente presentado y realizado. Creo que el colofón sería la publicación en una de las revistas fundamentalmente de atención primaria de las que tenemos, ¿no? Y yo os animo a que una vez que se corrijan esos defectos, que para eso también forma parte de la responsabilidad del tribunal, presentar ideas y tal para que se corrijan y se puedan ser presentadas para ser publicadas, que eso influye además en la nota final. Bueno, Manuel, pues puedes ya soltarnos y venga, dar por finalizado el evento. Venga, un abrazo a todos. Muchas gracias. No digo más, un placer. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós.